Desde la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, la didáctica de hoy contempla asma, nutrición y crecimiento. Los objetivos son desde la introducción, la epidemiología, definiciones, factores de riesgo, asma, nutrición y crecimiento, clasificación del asma, diagnóstico y abordaje para llegar al tratamiento y las conclusiones. Vemos que en el niño existe una compleja interrelación entre lo que es la nutrición, el desarrollo, el crecimiento y la función pulmonar. Incluso, al igual que con la capacidad de respuesta inmunológica ante las infecciones. Los niños con asma pueden presentar malnutrición por déficit o por exceso, sobre todo en niñas obesas, que tienen una relación de asma importante. Optimizar el estado nutricional entonces es una valiosa herramienta terapéutica para una mejor evolución global. Es importante entonces ver esta relación. Vemos que la desnutrición afecta el crecimiento y el desarrollo del pulmón haciéndolo más pequeño, incluso lleva a alteraciones en el crecimiento y el desarrollo infantil. También vemos que disminuyen los mecanismos defensivos. A su vez, esta enfermedad pulmonar crónica va a llevar a que haya un aumento del trabajo respiratorio, aumento de las infecciones, por supuesto aumentan los requerimientos del paciente, aumentando entonces la desnutrición, los mecanismos defensivos se van disminuyendo y aumenta la mortalidad en estos pacientes. Es importante que sepamos que el asma usualmente inicia en la niñez y es más temprana en los varones, se habla aproximadamente un 32%. Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y adolescencia y se dice que aproximadamente en el 2013 la Organización Mundial de Alergia dijo que habíamos aproximadamente 330 millones de personas con asma. Incluso se estima que para el 2025 sean 400 millones de personas a nivel mundial. Hay tres mecanismos importantes en esta progresión del asma, que es la inflamación de la vía aérea, la obstrucción del flujo aéreo, la hiperreactividad de la vía aérea y fíjense lo importante que el 80-85% de los casos de asma son por exposición a alergenos, incluso ácaros, epitelios de animales, esporas de hongos, polen, etc. Definiendo asma vemos que es una enfermedad heterogénea, que es inflamatoria crónica, de las vías respiratorias y en su patogenia intervienen diversas células, incluso mediadoras de inflamación como las interleuquinas. Por respuesta exagerada a estos estímulos exógenos y endógenos se produce una hiperreactividad de la vía aérea y hay entonces una obstrucción variable del flujo aéreo tanto de forma total o parcial, que puede ser reversible espontáneamente o con tratamiento. Puede ocasionar entonces uno o más síntomas respiratorios recurrentes como tos, que puede variar en el tiempo, en intensidad, silbidos o sibilancias, disnea, lo que llaman también pecho apretado o falta de aire y aumento del trabajo respiratorio, sobre todo a predominio nocturno. Es muy importante en cuanto a la definición la sibilancia, sobre todo en niños menores de 5 años, porque es el síntoma más frecuente asociado en asma en esta edad. Pero es importante también que tengamos la asociación junto con la limitación variable al flujo aéreo expiratorio, porque hay síntomas habituales en los niños, sobre todo tos, sibilancia, dificultad respiratoria, que son frecuentes en niños menores de 3 años que no tienen asma y aparte de esto hay a veces una imposibilidad de evaluar de forma rutinaria su función pulmonar. Entonces, definitivamente el diagnóstico debe exigir y excluir algunas enfermedades que pueden presentarse con signos y síntomas parecidos y aparte de esto pueden incluso ser patologías asociadas. En la definición de asma leve, GINA trae como nuevos parámetros en que hay de nuevo en GINA 2021, es que GINA ya no distingue entre asma intermitente y asma persistentemente leve. ¿Por qué? Porque esta distinción histórica era arbitraria y estaba basada en una presunción que no era probada, sobre todo en aquellos pacientes con síntomas de 2 veces o más por la semana que podrían no beneficiarse de corticosteroides inhalados. Entonces, definitivamente, estos pacientes, aún teniendo riesgo de exacerbaciones severas, y este riesgo definitivamente se disminuye con el tratamiento que contiene corticosteroides inhalados. Continuando con la definición de asma severa, ha sido clarificada por GINA, ya que los tratamientos recomendados han variado en cuanto a los estadios de la enfermedad y el asma severa entonces es aquella asma que está no controlada aún con uso de altas dosis de corticosteroides inhalados, beta-2 agonistas de acción prolongada como son el LABA o en aquellos pacientes menores de 5 años que tienen altas dosis de corticosteroides inhalados. Es importante la definición de exacerbación o de crisis asmática. Vemos que es el evento agudo que tiene un incremento exagerado de los síntomas y que puede provocar incluso insuficiencia respiratoria.
Son muchos los factores de riesgo de asma, tenemos factores predisponentes, tenemos factores desencadenantes y lo importante es ver que estos factores predisponentes y desencadenantes se combinan para incluso provocar manifestaciones clínicas del asma en ese paciente. Vemos, por ejemplo, en los factores predisponentes tenemos asociaciones genéticas en donde participan una múltiple de estímulos que incluso también tienen que ver con mecanismos epigenéticos y como la dieta, la microbiota, y todos ellos pueden modificar incluso la expresión de estos genes, haciéndolo, activándolos o inhibiéndolos. Entonces, fíjense lo importante. Lo otro también es determinar los factores desencadenantes, porque ese paciente no va a lograr el control si tiene alguna exacerbación por algún alergeno, si el paciente tiene infecciones respiratorias, sobre todo el tracto respiratorio superior, si tiene contaminantes ambientales, si se expone al humo del tabaco o a ejercicios, de repente emociones, es un paciente que tiene obesidad y es una niña, prepúber, todas estas cosas hay que tenerlas en consideración. También tenemos factores protectores, no todos son factores predisponentes y desencadenantes, en donde se han sugerido incluso la convivencia temprana con mascotas, lo que se llamaba anteriormente la teoría de la higiene y la lactancia materna. Todo esto entonces combinándose para dar las manifestaciones clínicas del paciente asmático. Hay factores, por supuesto, entonces que influyen en el estado nutricional de este paciente, viendo el grado de severidad, la edad de inicio, los factores sociales y psicológicos, los medicamentos que interactúan, sobre todo los corticosteroides inhalados, que sabemos que modifican el gasto calórico, el metabolismo óseo y hay una composición corporal entonces que se afecta con el crecimiento. Sabemos entonces que el asma es el factor asociado más frecuente en niños sin enfermedad previa conocida. En tal sentido, en el niño con asma se debe hacer una evaluación nutricional integral, ya que las crisis agudas de esta condición crónica pueden conducir a un desgaste calórico o afectar tanto el peso como el crecimiento de esos niños, sobre todo porque se agrava con el ayuno y las complicaciones de las infecciones que se asocian a estas crisis. En el contexto de los primeros 1000 días del desarrollo, que es tan importante en los niños, ahorita tenemos que ver que la prevención primaria del asma es lo esencial, sobre todo una nutrición adecuada durante el embarazo, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, alimentación complementaria adecuada, guiada por el especialista, sobre todo porque debe haber una suplementación de micronutrientes, ya que sabemos que esto es un periodo vulnerable en el desarrollo donde se va a hacer un desarrollo de la función pulmonar, desarrollo pulmonar y además va a ser la primera interacción entre el sistema inmunológico y el sistema con los alergenos, sobre todo en los niños recién nacidos y lactantes menores. Entonces el diagnóstico evidentemente es clínico, se basa en la presencia de 2 o más signos clínicos claves. Por ejemplo, los sibilancias son muy importantes, la tos seca, paroxística, predominio nocturno, disnea, presión torácica. Y estos síntomas, recordemos que suelen ser variables en intensidad y frecuencia, siempre de predominio nocturno, generalmente presentes ante la exposición a exposiciones o factores de riesgo, como por ejemplo los desencadenantes, sobre todo si hay enfermedades de primer grado alérgicas como rinitis alérgica, dermatitis atópica y asma en familiares de primer grado. Hay índice predictivo de asma, lo que nos dice que en aquellos niños lactantes con más de 3 episodios o más al año que tienen sibilancias durante los primeros 3 años de vida, podemos predecir a esos pacientes si tiene un criterio mayor o 2 criterios menores. Por ejemplo, en los criterios mayores tenemos asma, que es un diagnóstico médico que debe hacerse entonces en alguno de los padres, que haya eczema tópico o un diagnóstico médico que se hace en ese paciente de 2 a 3 años de edad. Y en los criterios menores tenemos rinitis alérgica, diagnóstico médico en ese paciente de 2 a 3 años, sibilancias que no están asociadas a los resfriados y una eosinofilia periférica aproximadamente mayor del 4%. Todo esto es tan importante que incluso podemos extrapolarlos a niños de 6 a 13 años teniendo valores predictivos positivos del 77% y predictivos negativos del 68%. Son muchas entonces las características subjetivas del diagnóstico de asma, donde es importante la tos no productiva, recurrente o persistente por la noche que se presenta en ese niño cuando ríe, cuando hace ejercicio, cuando se expone al humo del tabaco y particularmente sin una infección respiratoria alta. Dificultad respiratoria con el ejercicio, con la risa o el llanto o reducción incluso de la actividad. Es un niño que no corre, no juega, incluso quiere que lo carguen, se cansa sin ni siquiera haber iniciado la actividad. Entonces, ¿qué son como los 3 signos o síntomas importantes? Las sibilancias,
que incluso pueden ser recurrentes en la noche, cuando ríe, cuando llora, cuando se expone al humo del tabaco, antecedentes familiares de asma, sobre todo en aquellos pacientes que son de primer grado, que tengan enfermedades alérgicas como dermatitis atópica o rinitis alérgica o alergia alimentaria. Y lo otro muy importante es cómo reacciona el individuo al tratamiento con los corticosteroides inhalados y eventualmente a el tratamiento con SABA, que son beta-2 agonistas de acción corta, cómo le va a ese paciente, sobre todo cuando tiene un tratamiento de mantenimiento de 2 a 3 meses. En esta probabilidad diagnóstica, fíjense que hay muchos patrones de síntomas que también cambian en el tiempo. Por ejemplo, se dice que hay pocos pacientes que tienen asma cuando tienen síntomas de tos, sibilancia y dificultad respiratoria que duran menos de 10 días con una infección del tracto respiratorio superior, pero este paciente tiene 2 o 3 episodios al año y no hay síntomas entre episodios, entonces pocos pacientes pueden tener asma. Sin embargo, hay 2 ítems donde nos dicen que si los síntomas se presentan con tos, dificultad respiratoria, sibilancias, duran más de 10 días con un cuadro de infección de tracto respiratorio superior y tienen más de 3 episodios por año o episodios severos o incluso sibilancias nocturnas y ese paciente tiene entre episodios también sibilancia o tiene tos o tiene dificultad respiratoria, algunos de esos pacientes pueden tener asma. ¿Y cuándo? Muchos pueden tener asma. Cuando vemos los 2 primeros ítems, pero se suma la sensibilización alérgica, la dermatitis alérgica, alergia alimentaria o historia familiar de asma. Fíjense entonces la importancia. ¿Cuándo estamos controlados? Bueno, estamos controlados dependiendo de las pruebas también de función pulmonar. Si vemos que el paciente no tiene síntomas y tiene una prueba de función pulmonar normal, el paciente está controlado. Pero si hay una pérdida del control, se dice que hay un aumento de los síntomas y una disminución de las pruebas de función pulmonar. Y evidentemente, cualquier paciente que tenga una crisis definitivamente está no controlado. Y estas crisis pueden ser leve, moderada o grave. Clasificándolo desde el punto de vista de la gravedad, tenemos considerado factores de la historia clínica y el tratamiento incluye 3 niveles, que son los niveles en el asma leve, que se controlan con los pasos 1, 2 y 3, y agradecemos por favor los pasos 4 y 5, referirnos al neumonólogo, porque son los pacientes que probablemente van a necesitar tratamiento especializado o hay que hacer entonces otros diagnósticos diferenciales que no se han tomado en cuenta. En cuanto a la clasificación complementada con una espirometría, que lo ideal sería ver el grado de severidad de esa obstrucción, recordemos que es un trastorno de la ventilación tipo obstructivo, que podemos ir desde alteraciones de más del 70% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, incluso hasta llegar a menos del 60% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, siendo extrapolados estos porcentajes del adulto. Cuando tenemos crisis, las crisis asmáticas se van a estratificar según su gravedad y las vamos a clasificar leve, moderada, crisis grave y en paro respiratorio inminente. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? La saturación de oxígeno del paciente, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, si ese paciente habla en frase, si usa los músculos accesorios, si tiene taquipnea, si tiene aumento de la frecuencia cardíaca para la edad. Y fíjense que eso lo va clasificando en crisis leve, moderada o severa. De otra manera, tenemos un paciente con saturación por debajo del 90% que tiene alteraciones en el VEF1, por ejemplo, el 25 a 50%, que habla de forma entrecortada de palabras, que a lo mejor no soporta el decúbito dorsal y que tiene músculos accesorios usándose, aparte de la dificultad respiratoria y alteraciones en la frecuencia cardíaca, definitivamente esto es un paciente que ya nos está hablando de grave. Y tomar en consideración la confusión, si el paciente está litárgico, si hay un silencio auscultatorio bilateral, si hay aumento en la frecuencia cardíaca o disminución, lo cual nos puede estar diciendo que puede haber un paro respiratorio inminente. Entonces, las crisis asmáticas requieren acción urgente para evitar hospitalización o muerte y la frecuencia de las crisis es un marcador control del asma. En cuanto a las metas en el tratamiento, queremos que el asma actualmente se reduzca, entonces la pérdida de la función pulmonar a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Individualizar al paciente y colocar tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, evidentemente la educación, tanto de los padres, de la familia y del mismo médico, porque a veces hay médicos que no entienden que el paciente es asmático y les cuesta realmente dar ese diagnóstico. Entonces, evitar la exposición a alergenos, al humo del tabaco,
cardíaco, que sean irritantes ambientales, contaminación, el control de peso en el paciente. Y desde el punto de vista farmacológico, individualizando a ese paciente, el medicamento de rescate, el medicamento que tiene de mantenimiento, si hay que adicionar otro tipo de medicamento por el tipo de asma que tiene, y por supuesto tratar las comorbilidades como rinitis alérgica, enfermedad por reflujo o obesidad. Siempre contemplando que la historia natural del asma tiene o involucra periodos relativamente estables de enfermedad, más sin embargo hay periodos donde hay un aumento de los síntomas o puede llegar incluso a crisis asmáticas. Independientemente entonces del nivel del control que tenga ese paciente, cualquier paciente puede presentar una crisis y debe utilizar entonces medicamentos de rescate. Los esteroides inhalados definitivamente son los que nos disminuye este número de crisis, pero siempre tienen su controversia. De hecho, se dice que inhiben entonces la liberación pulsátil de hormona de crecimiento, va a haber una expresión de esos receptores muy baja, inhibiendo incluso la actividad de ellos en los osteoblastos, lo cual va a producir una supresión de la síntesis del colágeno y producción de andrógenos suprarrenales, lo cual va a llevar a disminución de la absorción del calcio intestinal, de su concentración, inclusive puede favorecer entonces su excreción urinaria, promueve la reabsorción ósea y por supuesto se va a afectar desde el punto de vista negativo el crecimiento y la salud ósea. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda realmente usar bajas dosis de corticosteroides inhalados, no exceder de 100 microgramos al día de fluticasona, no exceder de 200 microgramos al día de budesonida y siempre considerar que si presenta una descompensación de su enfermedad hay que aumentar las dosis con posterior descenso, por supuesto, según el control de ese paciente para no afectar la velocidad del crecimiento. Entonces, como conclusiones, y ya para ir terminando, vemos que el diagnóstico etiológico del asma se basa en una buena anamnesis y en un examen físico integral, ¿verdad? Debe ser detallado con aquellas exploraciones complementarias dirigidas según la sospecha clínica. Todo paciente con talla baja evidentemente debe ser estudiado e inicialmente se deben manejar y controlar algunas noxas que puede tener ese paciente y pueden conducir a enfermedades como el asma que según su gravedad pueden a lo largo desarrollar el adecuado crecimiento óseo y afectar la talla genética. Incluso se dice que más de la mitad de los adultos con asma ya lo eran en la infancia. Incluso también contemplamos que en los primeros 3 años de vida la definición, el criterio diagnóstico y la clasificación del asma son complicados y es lógico que estén sujetos entonces a controversia, lo cual va a dificultar la prevalencia de estas enfermedades y realmente saberla cuál es, ¿verdad? Esto se debe entonces a que hay síntomas habituales como por ejemplo la tos, la sibilancia, la dificultad respiratoria que son frecuentes en niños menores de 3 años que no tienen asma y en donde se imposibilita a veces hacer una función pulmonar de rutina. Más sin embargo, entonces el diagnóstico definitivo exige excluir otras enfermedades que pueden presentarse con signos y síntomas similares que incluso pueden estar asociadas. Y para terminar, el diagnóstico de asma en menores de 5 años es evidentemente probabilístico y aumenta si se presenta atopia. Y no eludir el término de asma cuando exista más de 3 episodios al año, con episodios graves de tos, sibilancia o dificultad respiratoria, con buena respuesta al tratamiento de mantenimiento con corticosteroides inhalados y empeoramiento tras la retirada del medicamento. Los esquemas terapéuticos deben ser individualizados y antes de plantear modificar el control del tratamiento o el tratamiento controlador se debe verificar la causa de la exacerbación y por supuesto en un futuro, esperemos no muy lejano, la farmacogenética nos tenga un mejor control de esta enfermedad. Entonces, por su atención, muchísimas gracias.